Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Teresa Salazar, este es un programa más de Periodismo Independiente. En esta mañana, 22 de febrero de 2017, tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Divulgaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión hoy celebramos a Pascasio, obispo Santa Margarita de Cortona, San Papías, beato Diego Carvalho y la beata Isabel de Francia. Todos aquellos que llevan nombres de Diego, Isabel, Margarita, Pascasio, Maximiano, Papías, reciban un fuerte abrazo por parte del equipo de Periodismo Independiente. Y bueno, pues vamos a escuchar estas mañanitas. Bueno, no sin antes decirles good morning, Baret, buenos días, Alito Nalí también. Y bueno, aquí nos están diciendo cuáles son los saludos. Y bueno, pues también saludamos a nuestra voz en off, Ismael Castro, y a todas aquellas personas que están ahí en los controles con nosotros y a los que hacen posibles pues este programa de Periodismo Independiente. Bloque informativo. Periodismo Independiente. Y bueno, pues ya tenemos que en nuestro bloque informativo dice: los saludos de Donald Trump, expertos en el lenguaje corporal, señalan que el agresivo estrujón de manos del presidente de Estados Unidos es una forma de dejar en claro su autoridad. Y ordena a Estados Unidos a migratorio ilegal a México. Seguridad Interna de Estados Unidos instruyó deportar y retener en el país a migrantes detenidos por la patrulla fronteriza, aunque no sean mexicanos. Acusa a la siembra dinero por denunciar a tranzas. Mala relación con su jefa y denuncias que presentó por corrupción antecedieron a la siembra de 4 millones de pesos en su auto, afirma exdirector del CJF. Es dueño de bodega, ex empleado de CEF. El propietario de la bodega donde fueron hallados objetos de Duarte y su esposa es un ex empleado de la Secretaría de Educación de Veracruz.
Y bueno, pues ya está la convocatoria. Dice el Premio Nacional Ferenc Entre Muros. Dice lo mejor de arquitectura y diseño. Y compra México a Estados Unidos 86% de la gasolina, casi 9 de cada 10 litros importados al país provinieron de la Unión Americana el año pasado, según datos de la Secretaría de Economía. Y gana Oscar solo 6 cintas en español. Y armen su quinela, dice. Y se come hacia superávit de México, advierte Sepúlveda, hostilidad de Estados Unidos. Y quien compró en Mina se jodió, dice Bronco. El gobernador advirtió que no permitirá construcciones cerca del nuevo penal en Mina, Nuevo León, donde la familia de Rodrigo Medina compró tierras. Y registra gas LP alza de hasta 10%. En la primera quincena de febrero los precios del gas LP subieron hasta 10% respecto a lo que fue el 31 de enero, según cifras de CRE. Urge Ochoa captura de Duarte y cómplices. El líder del PRI exigió al gobierno federal cumplir órdenes de captura contra Javier Duarte y cómplices por presuntas quimioterapias falsas. También fija SAT deuda por 365 millones de pesos. De septiembre de 2016 a la fecha, SAT concluyó 264 auditorías electrónicas a contribuyentes, de lo que fijó adeudos por más de 365 millones de pesos. Recicla INE plan de ahorro del 2016. El INE aprobó ayer un paquete de austeridad que es prácticamente idéntico al aprobado el año pasado, salvo algunas diferencias menores. Recuperan dueños, casona invadida, arrendada y abandonada por el INAI. La casona porfiriana de Orizaba de 215 en la Roma, valuada en 50 millones de pesos, fue entregada ayer a sus dueños. Premio Ferenc Entre Muros, la marca de revestimientos Ferenc, y reconocerán a las mejores obras de arquitectura e interiorismo realizadas en 2016 México. Y endurece Donald Trump sus políticas migratorias. El gobierno de Estados Unidos pretende que indocumentados capturados por autoridades migratorias sean deportados al país, aunque no sean mexicanos. Y repunta homicidio doloso en 25 entidades. El homicidio doloroso aumentó en enero. En medio de Donald Trump, su política migratoria, el gobierno de Estados Unidos pretende que indocumentados capturados por autoridades migratorias sean deportados al país, aunque no sean mexicanos. Y bueno, pues ayer hicimos el comentario en vía Twitter que, pues si ya están mandando a todos esos migrantes, aquí les estamos dando alojamiento, pues que yo creo que también los países deberían de empezar a apoyar a México con comida, víveres, cobijas, agua, porque estamos en un estado de crisis, es ver como si fuera un terremoto, y deberían empezar a caerse con su dinero, ¿no? ¿Quién va a mantener a toda esa gente? Los gobiernos deberían ya de empezar a apoyar a Peña Nieto para apoyar a tanto migrante deportado por Donald Trump. Dicen, pues tienen permiso de pasar por México, y de cierta forma tiene la razón. Pasaron por México, pues entonces México les dio permiso, ¿no? Pues así es el asunto. Y pues él que los atienda. Esa es la crítica realidad. Pero repunta homicidio doloso en 25 entidades. El homicidio doloso aumentó en enero en 25 entidades del país en relación con el año pasado, de acuerdo con datos del gobierno federal. Emplazan el INVEA, el Pujol, dice, tras inspeccionar su sede en Polanco. El Instituto de Verificación le dio 10 días al restaurante Pujol para presentar toda su documentación. Y bueno, también tenemos que aumenta 38% uso de aplicaciones de bancos. El uso de aplicaciones bancarias aumentó de 2016 a 2016 un 38%, del 2015 a 2016, dice en una encuesta, la cual también deja ver que operaciones en sitio web va a la baja.
Proponen sexo en horario laboral. Un concejal de Suecia presentó una propuesta para dar oportunidades a empleados de tener horas libres en el trabajo para tener, dice, sexo. Y el pequeño Michael Jordan dice: encontraremos a un peleador distraído, un bailarín, y nos sorprendió con un pasito y conocimos a la nueva estrella de básquetbol. Y gustará a México el vino español. Al destinar 66 millones de pesos para exportarlo en 2016, México es el principal consumidor de América Latina del vino español, 5 veces más que Brasil. Y encara tumor inoperable. La conductora Talina Fernández afirma: pese a los mareos que le provoca el tumor que tiene, el cual no es maligno, disfruta la vida. Podría repetir la pregunta, dice Yolanda Ayala y Rubén García, aspirantes a magistrados propuestos por Mancera, estuvieron en apuros en entrevista para evaluar, dice, sus perfiles. Y la nueva casa de cárteles conquistan el abierto mexicano de tenis. Y bueno, pues las mesas en Asia, ya comida asiática. Y clase de civismo, las universidades están saliendo de su trinchera para buscar salidas a la crisis sistémica que vive. La economía mexicana se hundirá más si el Banco Central, institución con prestigio, pues sigue por ese mismo camino, dice. E une abundancia y derroche. El lector escribe: la inanición. Y la prensa nos dice el día de hoy: alista Donald Trump agentes, una política agresiva para las extradiciones. Insatisfechas, dicen. PGR ofreció disculpas públicas a Jacinta Teresa y Alberta, mujeres otomís acusadas de secuestrar a 6 policías. Y bueno, pues aquí los vemos saludándose. Y corrió sangre en la micro. Pasajero desarmó al ladrón en asalto, ultimó a un delincuente y pagó pronto. Apenas unas horas después de que una mujer apareciera estrangulada en un hotel, su esposo, acusado por familiares de la oxisa del crimen, perdió la vida al intentar pasar corriendo el circuito exterior mexiquense. Y un aplastón letal, también tremendo susto, se desploma una marquesina. Esto se cayó una marquesina y un anuncio espectacular de un restaurante bar de la colonia Doctores se desplomó, lo que ocasionó tremendo susto a los vecinos y ello trajo como consecuencia que los testigos pidieran la intervención de la policía, así como de protección civil, y encuentran 2 cadáveres dentro de bolsas de plástico. Esto, como vemos, siempre estamos encontrando cadáveres. Esto en una planta de bombeo de agua en Ecatepec. Macabro hallazgo realizó personal de seguridad de una planta de bombeo en Ecatepec al descubrir envueltos en bolsas de plástico y atorados en la rejilla de un canal de desagüe los cadáveres de 2 hombres desconocidos. Y renuncia portero inglés que se comió una empanada en partido. Y bueno, pues ahí lo vemos gordito. Y dice: descaro. Hallan en bodega de Javier Duarte obras de arte, sillas de rueda, útiles despensas y otros objetos de valor. Es la mayor corrupción de la historia, acusa Yunes. También Veracruz no tiene la capacidad para recibir deportados de Estados Unidos, lo dice la universidad. El drama de morir en tierra ajena. Y bueno, pues embajadores de América Latina exigen a Estados Unidos respeto a migrantes. Y viven indocumentados una odisea de Chiapas a Tijuana. Y bueno, pues es lo que les comentábamos, ¿no? O sea, aquí los apoyamos, aquí no les hacemos el feo, pero también necesitamos apoyo económico para poder solventar estos gastos, ¿no? Captan en video balacera en Villa Juárez, Sinaloa. Hasta el momento las autoridades aún no han dado a conocer si el video es auténtico o no. Aquí es una reforma de migración. Aquí deberían, pues, los gobiernos destinar cierto dinero para ayudar a esas personas, pues, a llegar al país donde ellos requieren, a legalizarlos, por ejemplo, porque todo, pues,
nos quejamos de los polleros y de los otros trata de blancas y demás que abusan de los migrantes, pero el gobierno que ha hecho, o los gobiernos que han hecho, no nada más es cuestión de México o Estados Unidos. Y qué bueno que Donald Trump está tocando un talón de Aquiles y está tocando el dedo, poniendo el dedo en la llaga, porque bueno, pues tenemos que cambiar también. Las redes exhiben este tiroteo en Juárez, Sinaloa. Dice, hasta el momento las autoridades no han dado a conocer si el video es auténtico o no. Crimen contra fiscal fue venganza de los Zetas y decomisan PGR, marihuana y diverso armamento. Esto en Sonora. Dice, a través de la Agencia de Investigación Criminal aseguró 1.300.6 kilogramos de marihuana, armamento diverso y 2 vehículos en Hermosillo, Sonora. Lo anterior en cumplimiento a la técnica de investigación otorgada por el juez de distrito especializada en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado por la comisión de delito contra la salud, así como por la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego. Y bueno, pues también tenemos que el Universal el día de hoy, Bucetich en América para apertura 2017, las Águilas pensarían en el Rey. Dice, en el Rey Midas para dirigir el siguiente torneo. El CNDH anuncia ahorros, pero no tocan los bonos, recorta 50 millones de pesos en pasos de telefonía, en gastos de telefonía, vehículos y combustible. Representa 2.9% del presupuesto que tiene asignado para este año. Prepara lujosa morada para Gordillo. Su familia inició preparativos para trasladar al club de golf Bosques y lo deportan por tercera vez y se suicida en Tijuana. En la bolsa de migración estaba escrito el nombre de Guadalupe Olivas, migrante deportado de Estados Unidos y se suicida en Tijuana. El hombre de aproximadamente 40 años se lanzó desde uno de los puentes que conecta la garita internacional de San Isidro. Testigos informaron que se encontraba desesperado por regresar a México. Ochoa, presidente del Prime Time, dice, su telenovela es la más vista en el Valle de México, de acuerdo con HR. Cuando la ciudad se llenó de casetas telefónicas en 1960, empezó la instalación de modernas cabinas telefónicas en la ciudad al estilo londinense, dice. Y bueno, pues ya nos hace falta un cambio de casetas telefónicas. Muchas casetas están descompuestas o se quedan con el dinero que ahí existe o que ahí depositan los usuarios y no pueden hacer las llamadas. Algunos también están intervenidas. Hay hombres que llegan mientras habla uno, me han pasado los reportes, abren la caseta de al lado o la caseta telefónica de al lado y de repente ya a uno se les cortan las llamadas. Eso es lo que nos han comentado. Y dice, conoce a los mexicanos pro Trump. Y dice, paisanos que radican de forma legal en San Antonio apoyan la política migratoria del presidente de Estados Unidos. A quien no le guste lo que hace el mandatario, ore por él para que Dios lo componga, dice Lucio. Y refuerza Trump deportación de indocumentados, contratará a 15,000 agentes migratorios más detenidos en frontera y serán regresados a México. Toma clandestina en altar. Federales detienen a 6 sujetos por este hecho. Dice, bueno, y estos que intervienen los teléfonos ni siquiera son gente que aparentemente tengan uniformes de Telmex o uniformes, más llegan en bicicletas, llegan vestidos de civiles comunes y corrientes sin uniformes de nada, se paran y ya de repente ya están intervenidos los teléfonos públicos. O de repente, no sé si les ha pasado por ahí, que alguien nos indique por qué dicen que dan la hora a los teléfonos. De repente está uno y parece que recibe la llamada, ring ring, y comienza uno a contestar, bueno, pero nada más están diciendo que cada hora suenan los teléfonos. Tacubos no tocarán más La Ingrata, dice Rubén Albarrán, que ahora Café Tacuba está sensibilizado sobre el feminicidio. Y bueno, esa canción era una de las mejores de ellos, pero era pues de dolidos. Muchas veces hemos hablado sobre el feminicidio, pero no hemos hablado
de los sentimientos de la gente, del proceso de dolor y el proceso de duelo. Esta canción, yo decía, Ingrata, cuando hablan, supongo que la quería mucho y empezó a hablar pues de que fue casi malagradecida, ¿no? En una noche de copas uno se imagina los escenarios en donde hacen las canciones, y qué bueno que no promuevan esto, pero también hay que hablar del dolor como tal, de las pasiones como tal, y cuando uno está en duelo, cuando uno está en pérdida, sobre todo cuando son estas rupturas, bueno, ¿qué no dice uno? Después se arrepienten, pero también es parte de sacar el coraje, el rencor, el dolor, el sentimiento de pérdida, todo esto que no se ha visto desde ese punto de vista, y no tanto como una agresión hacia tal persona, ¿no? Sino es el duelo de decir, te di tanto, como nosotras, igual como mujeres, le dimos tanto al caballero, y nos dirán los hombres, le dimos tanto a las damas y no nos han respondido como quieran, igual como nosotros con nuestros funcionarios, con nuestra gente, ¿no? Cuando a veces uno mismo también son pequeños duelos. Hablar sobre el duelo, el proceso de tanatología, no nada más es hablar de enfermedades terminales, sino de aquellos microduelos que a lo largo de la vida vamos teniendo. El funeral de la niña encobijada, nos dice Héctor de Mauleón, y los diarios de Lady Sí Merezco y Carlos Loret de Mola nos dice la bolsa anti-Donald Trump. Y le podría salir caro el show. Yunes permitió la contaminación de la cadena de custodia y violó el debido proceso. Nayarit, una pugna entre tres expectativas dividen el mapa electoral entre el PRI, una alianza PRD-PAN y hasta dos independientes, entre los que destaca Leguín, el polémico edil que aceptó robar poquito. Coahuila en juego, hegemonía priista, partidos buscan sacar a los Moreira y ser la primera alternancia en 8 décadas. Y Jorge Volpi hace cambios en la UNAM. Joaquín Díaz Canedo y Guadalupe Mittel serán anunciados como nuevos titulares. Se le alborota el gallinero, dice, diputados locales buscaron dar un mensaje a Dionel Anguiano, pues los deja al margen. Y la historia gráfica, se presentarán libros sobre novela corta en el Universal. La novela corta ilustrada es el tema que desarrolló la investigadora Yana Hatati en el libro Prensa y Literatura para la Revolución. Hacer frente a la fatiga laboral, aquellos que ya están cansados de trabajar. Dice, la Ciudad de México, urbe con más tráfico en el mundo por segundo año, Traficalinos, 45 días de vida robada. Y Luke Perry, rebelde atemporal, el ícono de los 90, vuelve a la high school, ahora interpreta al padre de Archie en Riverdale. Y bueno, pues se acuerdan de esa historia, y bueno, se ve muy guapo, se sigue viendo muy actual, el Luke Perry, protagonista junto con Jason Presley de la serie Beverly Hills, por allá por los 90s, 93, 94, 92, por ahí era un boom en la época de los New York, de los New Kids on the Block, de todo el grupo del boom, precisamente del boom estadounidense en cuanto a música y en cuanto a series. Crónica, desprotegidos, así no se puede sonreír, dice Jacinta. Jacinta pasó 3 años, 8 meses en prisión, donde aprendió a hablar español a fuerza. Y PGR reconoce inocencia de indígenas con disculpa. De algo le sirvió la cárcel, aprendió a hablar español. Y exigen que los agentes federales, para que no lo vea tan mal, porque a veces hay cosas que uno dice, lo hice a fuerza, pero no, a veces hay que verle los beneficios. Ahorita ya es bilingüe esta mujer y puede hacer mucho por sus no por sus paisanos, pero por su comunidad otomí. Pocos o muchos o algunos tienen cosas en contra del español, pero puede ser mucho. Ella ya pasó por una experiencia y por algo pasan esas experiencias tan terribles. Gracias a Dios para ella, ya está libre, aunque le hayan pedido perdón, por lo menos va a poder reingresar su vida, y mucha gente supongo que los va a apoyar. Al final también la vida recompensa
estas injusticias, dice. Y PGR reconoce inocencia de indígenas con disculpa inédita, exige que los agentes federales no metan injustamente a personas a la cárcel. El procurador busca reparar daño a 3 mujeres procesadas por irregularidades. Conocimiento nos hará potencia, dice. El estudiante Danton Basadua pide invertir en ciencia y tecnología. 74% conectados desde el smartphone. Wi-Fi es la principal tecnología para acceder a Internet en México. Y bueno, pues ayer recordamos, ahorita hablando en este tema de Wi-Fi, Alejandro Sanz se debe de regular, o ya debe de haber un cambio en lo que son las reformas legales en cuanto a lo que es el ciberespacio y todo lo que es la cibernética, las conexiones y los delitos. Estábamos platicando con algunas personas de nuestro ciberauditorio, y haciendo el comentario precisamente dice, bueno, tú no puedes condenar a nadie si alguien viene y se para enfrente de tu casa, pues no puedes detenerlo porque la vía es libre. Sin embargo, hemos visto y hemos tenido reportes que hay gente que ya viene en la vía libre, se paran en su casa o en la casa de usted, no sé si les ha pasado alguna vez. Hay gente que viene y se cuelga del internet y ya de repente fue. Y dice uno, pues es que no se les puede hacer nada porque están en su coche y están digo, sí, pero se está robando nuestra señal y mi señal, ¿no? La señal de la gente. Y bueno, pues en esta ocasión, y desgraciadamente a veces es para secuestros, a veces de repente ya tienen monitoreado su computadora, o para alguna venganza o alguna situación, ¿no? Son situaciones muy complicadas que hemos estado viendo ahorita con todo el cambio de la información, que a veces es excelente, pero a veces totalmente negativa, ¿no? En este sentido, bueno, pues hay gente que sí se dedica a pasarse ahí a ver quién se... Hay gente que se conecta pues porque se conecta y para pasar el rato y están esperando el tiempo, están esperando al novio, la novia o al hijo que sale, y mientras están ahí y a ver de dónde nos agarramos, ¿no? De qué señal nos agarramos. Pero tener en cuenta que hay señales públicas y hay otras que no. Hay gente que hackea las señales de las casas de los vecinos y se meten en las casas y ya van exclusivamente a cierta casa y a con cierta persona. Y estábamos leyendo también alguna nota de uno de los periodistas que de alguna forma en su casa tenían ya tenía gente fuera, y que no dude, que cheque su internet, pero que no duden que posiblemente haya gente ya colgándose de su internet para verificar sus movimientos. Y hay que tener mucho cuidado, se lo pasamos al costo a todos ustedes que son vecinos, que tengan cuidado de esto, porque hay gente que se dedica a delinquir, queramos o no reconocerlo, y tienen ese tipo de estrategias. Y bueno, pues esto no puede ser simplemente desde que una persona común y corriente que quiera pues pasar el tiempo en lo que espera, hasta gente que está ya delinquiendo y se dedican a esto para poder pues monitorear sus actividades, ¿no? Hay gente, hemos visto en documentales, que se los voy a buscar y se los voy a pasar en Twitter, o se los voy a anexar al final de los programas. Déjenme nada más buscarlos. No hemos echado no lo hemos puesto en saco roto, dicen, porque a veces vemos los videos y de repente salen cosas interesantes, pero ya de repente ya desaparecen, que esa es la ventaja y la desventaja de internet también. Pero documentales muy muy interesantes, ¿no? Donde llegan ya con chips y nada más caminan y ¡pum! Ya robaron la señal, ya robaron, clonaron la tarjeta, la clave de la tarjeta. Tengan mucho cuidado, pues, señores, cuando ustedes vayan al banco, procuren que sus tarjetas, su celular vaya protegido también, para evitar alguna situación de clonación o de robo de información o identidad. De repente empiezan a colgarse, o con sus correos los empiezan a anexar. Nos han llegado reportes de que hay gente que las vinculan a páginas o pornográficas, o con sus propios clonan sus
correos y comienzan a cometer fraudes fiscales, fraudes en bancos y demás. Hay que tener mucho cuidado. Ya por ahí vamos a implementar algunas cuestiones de seguridad, les iremos dando algunos tips, por lo pronto algunos para protegerse sobre pues estos ciberdelincuentes. Y la muerte del Nobel Verde, dice: cuídate del síndrome del ojo seco. Violencia en los estados seguirá en la Liga MX. La ley de cultura física y deporte no sirve si los clubes evitan invertir en seguridad, lo dice el penalista Gabriel Regino. Y vemos aquí cómo hasta voltearon en las gradas este hombre. Terrible esta situación. Los jardines botánicos más bonitos, 5 jardines botánicos de México para explorar en bicicleta o disfrutar de un picnic nocturno. Y esto que estaba como no tan común, esto de hacer el picnic para el Día del Amor y la Amistad. Qué hermoso, dicen. Entérate porque Cuba impidió la entrada de Calderón, dice el expresidente mexicano. Acudirá hoy a un acto organizado por disidentes del gobierno de la isla, quienes buscan galardonar al secretario general de la OEA, organismo del que Cuba fue expulsado en los 60. Impidieron su ingreso. También planeaba ir a la ceremonia luctuosa de Paya Videgaray, dice que no afectaba a la isla. Ansiedad, una enfermedad silenciosa, y Michelin otorga por error una estrella a un modesto bar, un lugar que se volvió famoso y concurrido de un día para otro. Justiciero mata a asaltante de colectivo, aprovecha un descuido de ladrón, le quita el arma y le dispara, también hiere a cómplice, una bala perdida alcanza a un pasajero. Famosos que odiaron sus películas, entre ellos Matt Damon, que se arrepintió de una de las cintas de Bourne, dice, y Luis Buñuel, uno de los cineastas pues más criticados en su época, pero al cual hoy se le considera pues todo una vaca sagrada, dicen, y es considerado pues cine de culto, dicen. Y repuntan homicidios en zona de influencia de El Chapo. El secretario ejecutivo publicó el lunes que 1.938 personas fueron asesinadas en comparación con 1.442 homicidios ocurridos en el mismo mes del 2016. Y Canelo le puso reglas a Chávez, dice. Saúl Álvarez afirma que Julio César Chávez Jr. tuvo que aceptar las condiciones de contrato para la pelea. Violencia no cesa en Sinaloa, hallan 3 ejecutados. Las víctimas fueron encontradas atados de pie y mano en los municipios de Culiacán y Nabolato. Y bueno, pues esto es lo que nos dice el Universal. La jornada nos dice el día de hoy. Desde hoy los ajustes diarios en precios de gasolinas. Por lo pronto anunciaron que el día de ayer no iba a haber cambios hoy. USA Nation of Immigrants, dice, miles de personas se volcaron nuevamente en las calles de al menos 27 estados de Estados Unidos para manifestar su rechazo al gobierno del magnate. Imperaron leyendas como "no es más mi presidente", "impeachment", "destitución", "resiste e insiste", "no al muro" o "este es un país de migrantes". En Chicago, el jefe de la casa dice, esto fue pues en Chicago, esta imagen que tenemos aquí de National of Immigrants, nacionalización de migrantes, dice. El jefe de la Casa Blanca designó ayer al teniente general Earl Raymond McMaster, experto en contrainsurgencia, como su nuevo asesor de seguridad. Dice, CRE emite las nuevas cotizaciones a partir de datos entregados por Hacienda. El sur de Texas base para fijar tarifas en México y se prevé alza hasta, dice, el 13% en 2018, y petróleo, tipo de cambio y la relación con Estados Unidos traerán periodo de incertidumbre. Y Carsten seguirá hasta noviembre en el Banco Central, accede a petición presidencial. Había anunciado su renuncia para julio, pero su cargo va a ser hasta noviembre. Su siguiente encargo es la gerencia del BIS. Estados Unidos y Rusia dominan 56% del mercado, reporta el CIPRI. Creció 331% compra de armas en México en 4 años y revela que India es el mayor importador con 13% del monto global, y declinan adquisición en AL, sobre todo en Venezuela y
Colombia. Lucha Tetelcingo por ser municipio indígena autónomo. La localidad de Morelos aprovecha iniciativa que respeta formas de gobierno de pueblos originarios. El proyecto se basó en el histórico Plan de Ayala y en posturas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Endurecerán SAT, dice IMSS, la fiscalización de contratos laborales. Y en marcha plan de seguridad en escuelas del país. Habrá coordinación con gobiernos estatales, lo dicen Niño y Osorio Show, y son acciones para prevenir la violencia y fortalecer la convivencia. Se ofrecerá manejo adecuado de redes sociales y ciberpatrullajes. Y descubre la NASA en Chihuahua microbios de 60,000 años de antigüedad. Fueron hallados en la cueva de Naica. Teme que este tipo de vida contamine misiones espaciales futuras. Y entre risas y juegos, los alumnos de quinto grado de la escuela primaria de San Luis Potosí, en el municipio de Tetelcingo, esto en Morelos, toman clases de náhuatl 3 veces a la semana. El profesor Verónico Sixitla, quien enseña desde hace 30 años ese idioma, dice: cuando un padre no transmite esta lengua a su hijo, se va perdiendo la identidad. Dice: el problema es que la gente ya no lo habla porque siente que es sinónimo de marginación. Y nosotros lo hemos dicho, lo hemos hecho. En vez de hablar o de decir a la PGR pide disculpa a las mujeres, Teresa, y a la mujer Alberta, las personas indígenas, como si fueran diferentes, ¿no? Nosotros mismos seguimos usando el término de indígena como algo despectivo o sin valor, o como si fueran ignorantes, y no es cierto. Muchos de ellos son muy inteligentes. Muchos de ellos, por ejemplo, hablar 2 idiomas, náhuatl y español, pues requiere también que muchos capitalinos o muchos gente que se está acostumbrada a la modernidad, muchos chicos de hoy ni siquiera hablan el español bien, ¿no? Por ejemplo. Y no es, simplemente es hacer el comentario para que seamos, por ejemplo, no tienen conocimiento sobre el campo, tienen conocimiento sobre, no el hecho, desgraciadamente hemos hecho o hemos sobrevalorado algunos conocimientos y los hemos hecho menos nosotros mismos. Y bueno, 1 más 1 nos dice: tendremos que ver cómo usamos el término indígena, no de manera despectiva, que lo hemos usado. PGR pidió disculpas a una mujer indígena, y si no fuera indígena, se le pediría disculpas también, sí o no, ¿no? O por ser mujer indígena, las agredieron y las metieron a la cárcel, porque a una mujer, es lo que hablamos de la alta sociedad, no les hacen tanto eso, ¿no? Incluso hasta la llevan a un reclusorio, un arresto domiciliario, ¿no? Esto es interesante cómo concebimos a los indígenas, cómo nosotros mismos hemos discriminado y utilizado estas palabras para ofender y para hacer menos, para humillar. El negro, el moreno, ¿no? El quemado, no. A ver, somos despectivos en nuestro lenguaje. La intención es lo que cuesta, lo que podemos decir un lindo negrito, ¿no? Pero siempre al final es una discriminación. Grupo armado quema camión de jornaleros en Villa Juárez. Incluso, aunque les hayamos pedido disculpas, pues sigue siendo discriminación. Y dice: Grupo armado quema camión de jornaleros en Villa Juárez. Alrededor de las 7 de la mañana del día de ayer, un convoy de vehículos armados irrumpieron la sindicatura de Villa Juárez en Nabolato. Indígena empuja a una mujer hacia las vías del metro Morelos. El video fue captado por las cámaras de vigilancia del sistema de transporte colectivo. El suceso ocurrió el pasado viernes 20 de enero. Y bueno, pues se observa cómo este indigente la avienta. El gobierno de Donald Trump declara la guerra contra los inmigrantes. Hoy una guerra contra los 11 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos. Se registran 79 casos de influenza en la Ciudad de México. En la Ciudad de México se tiene registro de 79 casos de personas con el virus de influenza. Y vecinos hallan cuerpo decapitado y encobijado en Zamora. Esto en un cuerpo decapitado envuelto en una cobija y un narco mensaje fue hallado por vecinos en la colonia 2 de octubre, que dieron aviso a las autoridades.
decapitado y encobijado. Y López Valdés dejó deuda de más de 13 millones de pesos. El gobierno de Mario López Valdés, cuyo mandato concluyó en diciembre pasado, dejó una deuda de alrededor de 13.300 millones de pesos. Implementarán alcoholímetro en Chihuahua para inhibir adicciones. Gameiro estaba enfadado con el cambio, pero la victoria es lo principal. Y bueno, Tamaulipas y Sinaloa, zona de guerra. Realiza Pemex simulacro de emergencia en Altamira, Tamaulipas. El Senado exige acciones tras negar la entrada a Calderón en Cuba. Chihuahua busca estrategias escolares para deportados de Estados Unidos. Y líder de CROC, productividad, la llave maestra para un mayor desarrollo. Híjole, pues ahorita están comentando los chicos, yo lo único que se me ocurría era el internet, primaria, secundaria, preparatoria, todo abierto y de alguna manera pues autorizados o regulados por la SEP, por la UNAM. Y pues en línea, hay muchos maestros que pueden dar clases en línea y de alguna forma eso ayudaría. Los chicos dicen, aprovechando que dicen que pues es que nos aburrimos en las escuelas normales, es que utilizamos pues mucha tecnología, pues chicos, pues hay que aprovechar la tecnología y hay que abrirles plataformas para que comiencen ellos a estudiar y que no pierdan año, que sigan adelante. Y pues como dicen, hay que tomar el toro por los cuernos, ya están aquí, hay que ver cómo lo enfrentamos y sobre todo se hace, yo en lo particular sí hago el llamado a aquellos gobiernos, ¿no? Que son gente musulmana, pues ojalá que los gobiernos musulmanes apoyen con dinero a México, que los gobiernos haitianos, los cubanos también, que pues ahora sí como cáiganse con la lana, vamos a hacer una vaquita porque hay mucha gente que está aquí esperando a que los legalicen, ¿no? Pues así como que necesitamos apoyo. Ahora sí necesitamos, no nada de donde comen 3, comen 4 o 5 y mal comidos, no, hay que hacerle bien las cosas, ¿no? Eso es lo que tenemos que empezar ya a empezar. Y estrella de rock and roll o presidente de la nación dice, en un mes Trump ha gastado lo que Obama gastó durante sus vacaciones de todo un año al frente del gobierno americano. Y pide PRD ruta legislativa sobre actuación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Y esto es lo que tenemos el día de hoy. Milenio nos dice: respecto a Estados Unidos, solo si es recíproco, lo dice el nuevo embajador. El muro de Ferroz que divide a Tierra Blanca, los vecinos se oponen a su construcción porque bloquea el paso de agua y aire, haciendo los hogares más calientes. Jerónimo Gutiérrez expone agenda del Senado, garantiza la defensa de los paisanos y plantea un arreglo jurídico para desarrollar mecanismos de movilidad laboral. El de 2017, el enero más violento en 4 años. Las víctimas por homicidio doloso aumentaron 38% respecto al mismo mes del año pasado, mientras las denuncias por ese delito subieron 34%. Y buscan proteger a menores a través de cartas poder. Padres en riesgo de ser expulsados podrán dejar a sus hijos al cuidado de otras personas en Estados Unidos. Imagínense, qué tragedia. Ojalá que encuentren gente buena y que los ayuden. Porque qué crueldad separar a los chiquitines de sus padres. ¿Para qué? ¿Para que se los roben? Qué tragedia, qué terrible. Esta chiquitina, ¿cuántos años tendrá? ¿5 o 6 años? DACA, el programa que protege a Dreamers en Estados Unidos, cancela o aplaza proyectos e industria de la construcción. Es igual que los nazis, como decía precisamente López Obrador. Estamos viendo una tragedia, estamos viendo situaciones que uno dice, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que haya personas? Siempre hemos visto la Segunda Guerra Mundial como algo inaudito, pero quienes lo vivieron, quien nos ha llegado al corazón esa parte de la historia, dice, ¿por qué? ¿Por qué sigue habiendo gente con estos escrúpulos? Cancela o aplaza proyectos industria de la construcción para este primer trimestre. 7% de las compañías ya ha detenido o postergado sus obras a causa del nuevo gobierno en Estados Unidos, asegura la constructora BIMSA. Cuba tiene tics autoritarios que no caben en este siglo, lo dice Calderón.
El expresidente dijo haberse sentido respaldado por el canciller Luis Videgaray del gobierno mexicano, aunque no quiso calificar su reacción porque ellos sostienen la llama, dice. El mexicano representa a AL en proyecto especial de la ONU. El alumno de la UNAM es uno de los participantes de una misión simulada a Marte en la que pondrá a prueba un dispositivo para monitorear signos vitales de los astronautas. Me dispararon, pero la bala se quedó en mi celular. Dijo, pues qué suerte, qué suerte de traer un celular por ahí. Murió Neus Sprays, fundadora de Ediciones Era. Su apellido estuvo ligado durante más de medio siglo a uno de los sellos emblemáticos dentro de las letras mexicanas, y la editora falleció a los 83 años a causa de problemas respiratorios. Y prefiero caminos, no muros, lo dice Serrat. El cantautor destaca que el presidente de Estados Unidos se debe asesorar y está de vuelta con Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos con su show. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Milenio. Libretas en bodega de Duarte fueron escritas por 2 personas, y bueno, pues ahí las vemos, ¿no? Y la esposa de Duarte feliz. Policía de Nueva York asesina de 14 disparos a migrante mexicano. Sentencian a mexicano en Estados Unidos por falsas amenazas de bomba, y caso de mexicano asesinado en la frontera divide la Corte de Estados Unidos. Quimios falsas, cronología de una investigación que había en la bodega de Duarte. Y Karime Macías, la ex First Lady de Veracruz, y favoritas a mejor actriz está Emma Stone en La favorita de la noche por su papel en La Land, y compite contra Isabel Hooper, Natalie Portman, Ruth Negga y Meryl Streep. Y bueno, permitirá hablar de política, dice, esto es lo que otorga los Oscar. Y bueno, los nominados a los premios de la Academia ya están pues en la lista. El gobernador se reúne con Luke, capturan a pareja con 140 kilos de supuesta cocaína, anuncian el Hotel Hard Rock en Guadalajara, inhabilitan a servidora pública por pedir moche, y autobús se queda sin frenos en Tampico, hay 15 heridos. Neus Sprays, pilar de la edición literaria en México, aseguran toma clandestina bajo un altar en Puebla. La Policía Federal detectó el robo de combustible en un domicilio de San Martín Texmelucan. En lugar detuvieron a 6 personas debajo de un altar. Hijo, ya no hay respeto, dicen. Chicharito es el mexicano con más juegos en la Champions. Y tenemos que el Sutton despide al arquero que se comió un sándwich en un partido de fútbol. Y Facebook le gana a TV en transmisiones de fútbol. Y Cruz Azul regresa a la pelea por el no descenso. El maratonista que corre empujando la silla de su hijo. ¿Y quién es Karime Macías, ex primera dama de Veracruz? En Guerrero autoridades prometieron a pobladores solucionar los problemas de inseguridad, y pues nada, dice. Murió Liat Adler, madre de Steven Spielberg. Híjole, qué pena, le mandamos pues un abrazo también a este hombre sensacional, Steven Spielberg, gran cineasta, gran literato también, un gran hombre sin duda. Y dice, violencia de género retratada por gusto. Antonio Orduño es finalista del premio Rivera de Duero. Cuelgan manta en Nueva York, bienvenidos refugiados. La impugnación de Trump se plantea en un libro nuevo, dice, y una exposición sugiere que Birman era un plagiario. Yahoo hace descuento a Verizon por fallas de seguridad y hallan restos humanos de hace 1000 años en Argentina. Mexican Case, Culture, recuperación de la memoria sonora. El Sol de México nos dice el día de hoy, ilegales vulneran la seguridad nacional de Estados Unidos, afirma John Kelly. El auge de inmigración ilegal sobrepasó los recursos federales. Y 3 años de libertad condicional a quien dañó la estrella en Hollywood de Donald Trump. El culpable es James Lambert Otis, de 53 años, residente de los estados de Los Ángeles. Y Estados Unidos empezará el muro con México en 3 puntos claves y con dinero propio. Trump urge acelerar deportaciones y contratar 15,000 agentes migratorios. Inmigrantes que piden asilo a Estados Unidos tendrán que esperar en México, DHS. Turquía elimina prohibición de velo islámico en su ejército. Las mujeres podrán llevar un velo del mismo color que el uniforme.
Arremete el Papa Francisco contra desigualdades económicas en el mundo. No puede un pequeño grupo controlar las riquezas del medio mundo. Y nunca he tenido dudas del apoyo de Canadá, destaca Videgaray. Ambas relaciones refrenaron su trabajo bilateral para fortalecerse. Mexicano deportado de Estados Unidos se suicida en Garita, Tijuana. Cárcel se queda y dólar retrocede, cierre hasta 2 a 20.50 pesos. Ocupa cargo de gerente general en Visa hasta el 1 de diciembre. ¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en tu municipio? Lo dice hoy. Precio de la gasolina y el diésel sin cambios para este miércoles. El Banco de México protege al peso con coberturas cambiarias por 20,000 millones de dólares y se avecina batalla en el Congreso por el supuesto estadounidense y aplazamiento de Agustín Cartes genera opiniones encontradas de economistas. México y Canadá abogan por renegociación trilateral del Telecán. Mindfulness, herramienta fundamental para lograr una mayor competitividad. Incertidumbre sobre políticas de Estados Unidos frenan la actividad económica. BBVA. Comisión Reguladora de Energía mantiene sin cambio el precio para hoy de las gasolinas y diésel. Chivas vence al Atlante y avanza a octavos de Copa MX. Cruz Azul con el objetivo claro, retomar el rumbo. Y la Volpe insinúa que Paco James solo vende humo, dice. Y Saprissa y Pachuca dejan todo para la vuelta. Y bueno, pues en 30 años la banca electrónica desplazará a las sucursales y famosos que han sido víctimas de la delincuencia. Y bueno, pues entre ellos el Costeña, Víctor. También tenemos ahí a Jorge Falcón. Tuvimos a la Sonora Dinamita en estos días. También tuvimos a Andrés García y bueno, pues varios artistas que desde diciembre les han estado pero golpeando los delincuentes. Los Cadillacs inauguraron el Festival de Viña del Mar. Contratan avión para despedida de solteros y lo roban a mano armada. Nacerían 100 niños en Tabasco de vientres subrogados. Ponen pausa en el trabajo para tener sexo con tu pareja. Y Palencia y Puma van con todo frente a Tigres. Arma tu plan. Llega la noche de museos a la Ciudad de México. Canelo y Chávez Jr. llegan a Nueva York para promocionar su pelea. Denuncian Nena Myers al Lowens, Filadelfia, otro caso de abuso sexual. Peor es que el azúcar en endulzantes artificiales provocan aumento de peso. Repararon baches más grandes que la calle. Y sancionan a operadores que aumentan tarifa de pasaje. Mejorarían condiciones para la salud en Durango. Renuncian fiscales de Nuevo León y Aguascalientes. Y Excelsior nos dice el día de hoy las diferencias en políticas migrantes de Trump contra Obama. Atlético deja al Leverkusen con pie y medio fuera de la Champions. Una corte condena a España por violar intimidad de Paulina Rubio. Confección de seguridad para astronautas y Celebrex Jumex con retrospectiva Andy Warhol. Y también dice nuevo ataque a los migrantes. Donald Trump abre puerta a deportaciones masivas. El gobierno de Estados Unidos perseguirá también a indocumentados que han abusado de beneficios públicos. La medida no incluye a los Dreamers. Y sentencian a hombre que destruyó estrella de Donald Trump en Hollywood. New York no sumará policía a plan migratorio de Trump. Y Trump se queja de las manifestaciones de odio y promete unir al país. Canadá apoya a México en el TLC. Ministros contrastan con la postura bilateral de Trump. Y secretario de Economía advierte que Washington tiene que aceptar los beneficios del tratado. PGR ofrece disculpa pública a mujeres indígenas. Y Yunes dice que hallaron 100 carpetas de pruebas. Las evidencias halladas en una bodega son reveladoras, dice el gobernador. Niega Cuba entrada a Calderón. Iba a homenaje de opositor a Castro. Se suicida mexicano deportado y se lanza desde puente en Tijuana. Mexicano patenta sistema para hacer potable el agua de mar. ¡Wow! Dice... Ay, ojalá que haya más mexicanos así. Por ahí tenemos algunos que hay que apoyar. Dice, pasaron 6 años para que obtuviera el respaldo de organismos oficiales de México y de Estados Unidos. Este proceso es reconocido como innovador y sustentable.
Después de 6 años de esfuerzo, el mexicano Jorge Lechuga Andrade obtuvo la patente de su sistema para desalinización de agua del mar, incluso al ser comparado con otros procedimientos que se han implementado en Europa y Medio Oriente. El proyecto del doctor ha sido considerado como original, innovador y sustentable. La patente otorgada al investigador cuenta con una validez de 20 años aproximadamente y ha sido avalada por organismos oficiales de Estados Unidos y México. Ojalá que se las den de por vida. Eso es así como terrible, pero bueno, el proceso para obtener la patente duró 6 años. El doctor Lechuga explicó que la aprobación de la patente se debió a que durante este periodo se efectuaron diversas pruebas y comprobaciones de efectividad del sistema, así como para encontrar las puntuales diferencias que presenta con relación a otros que fueron inventados en el resto del mundo. De acuerdo con la información que proporciona la Universidad Autónoma de Yucatán, las patentes cuentan con el respaldo del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, INPI, y Oficina de Patentes de Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, dice, pero ¿qué hace tan maravilloso este invento? 80% menos de inversión en energía eléctrica, y finalmente explicó que la reducción del impacto ambiental a la flora y fauna marina a través del filtrado de ósmosis, que representa la parte final de un tratamiento para que el agua de rechazo sea reenviada al mar. El procedimiento contempla una limpieza sistemática de las membranas, mientras que otros demandan de hacerla de forma manual, lo cual genera más tiempo de limpieza. Híjole, pues ojalá que sea algo y que haya llenado pues con todos los casos, los estándares de ecológicos. El caso de Blue King, la triste historia del final, eso de utilizar perros para defensa y como arma de ataque. El combate a la corrupción en México, ¿qué tanto estamos de eso? Dice, pues felicidades al doctor Lechuga por esta nueva patente. Y 24 horas, lo único que esperamos es que no abusen de eso y que realmente sea para pues darnos de alguna forma una mejor calidad de vida, porque el agua se nos está acabando, pero que no acabemos con los mares. Es lo único que pudiéramos pedir, porque al acabarse los mares somos muchos y no nada más será utilizado por mexicanos, que ese es el detalle, ¿no? Pero qué bueno, y felicidades a este hombre que ha sido bastante inteligente y ha aportado algo a el mundo. Ciudad de México repite como la ciudad con mayor congestión de tráfico a nivel mundial. Y dice, opacidad y readaptación fallida en penales privados, restaurarán arte sacro por línea 7 de metro, y comisiones avalan a Gutiérrez como embajador, rechaza Cuau anomalías de su equipo, dejan atrás los gasolinazos, ya son microajustes, luz verde a deportaciones masivas, lanza cobertura cambiaria y baja el peso, PGR ofrece disculpa pública a 3 mujeres indígenas, y Cuba niega la entrada al presidente Felipe Calderón. Y Mini Trump, memes atacan el ego del magnate por tener algo chiquito. Bueno, qué tremendos, ¿no? Chiquito a favor de Rusia. El Reddit apareció Tiny Trumps, un hilo de publicaciones. El Mini Trump dice, hombre, si son tremendos. Sí, desde pasaron, pero bueno, en la calle somos el policía malo, dice. Un día sin mexicanos, de la ficción a la realidad. Y bueno, pues en esta ocasión, esto es todo nuestro bloque informativo. Vamos con las finanzas. Y bueno, pues en nuestro extra, delegaciones y más, nos dice, muestra fotográfica y observación de los planetas Marte y Venus en el Museo de Historia Natural. Avance en programa de vacunación temporada invernal y reunión de Mancera con alcaldes. Eliminan chelerías en tianguis y disfrutan 85,000 personas a Miguel Bosé en el Zócalo.
Modernizan centro de vigilancia virtual de la central de abasto en la Ciudad de México. También modernizan centro de vigilancia virtual de la central de abasto de la Ciudad de México. Apoyan Infonacot en 30 meses a 95,000 trabajadores. Piden a los parlamentos de América Latina y de Caribe a pronunciarse contra Donald Trump. Llama el PAN a iniciar discusión por una democracia eficaz y menos costosa. Dice, las mujeres que se jodan, dice. Y listo el cuadro para el Estado de México. Avance de programa de vacunación temporal invernal. Y bueno, pues esto, así como el caballo negro narro del PRI, es alguno de los artículos que pueden encontrar en la revista Delegaciones y más. Y también dice, ante amenaza de Estados Unidos, México defiende principios de nuestra Carta Magna. Denuncia presa Margarita Zavala por actos anticipados de campaña y alcaldes fronterizos de Estados Unidos y de México se hermanan para encarar la era de Donald Trump. Finanzas. El cambio. Bueno, pues aquí tenemos que el Financiero nos dice, ya nuestro bloque financiero, anuncia Banxico coberturas y tira dólar. Ayer el peso tuvo un respiro luego de que el Banco de México informó que ofrecerá coberturas cambiarias liquidables en pesos a partir del 6 de marzo por 20,000 millones de dólares. Y bueno, dice, ¿en qué consisten las coberturas cambiarias de Banxico? Este mecanismo trata de un contrato firmado entre Banxico y otra institución financiera para asegurar un tipo de cambio. Y PIS, efecto carambola en Banxico, inesperada jugada estratégica y de precisión en el Banco de México con el defecto de una carambola de 3 bandas, dice. Crudo compensaría menor ganancias por IEPS en gasolina. Estimaciones indican que Hacienda tendrá excedentes por el tipo de cambio y el precio del petróleo que sumarán 105,000 millones de pesos, los cuales podrían compensar una menor recaudación de IEPS a gasolinas. Los 22 valientes que enfrentarán las tomas clandestinas en México. Apenas la semana pasada de la CRE publicó una lista de 20 empresas precalificadas para participar en la licitación de la capacidad ociosa que tiene Pemex, logística de los ductos de combustible. Capitalinos con poco optimismo en Constitución de la Ciudad de México, aunque los ciudadanos de la capital cuentan por primera vez con una Carta Magna propia, la mayoría duda que impulse el respeto a las leyes o mejoras en la calidad de vida, y revela una encuesta de El Financiero. Y un trabajo que los robots deben tener, limpiar desechos nucleares. Algunas personas ven en los robots una amenaza para sus empleos, pero existe un trabajo que ningún ser humano quiere tener, dice. Y para realizarlo hay un nuevo modelo de robot de limpieza que podría tomar decisiones. El penoso ranking mundial que la Ciudad de México encabeza es la más transitada o con mayor tráfico del mundo, la número 2. El polémico y racista personaje que Trump ha defendido y el gobierno cubano le niega la entrada a Felipe Calderón. Renta de bodegas toca récord en el Valle de México. Walmart, Megapark y DHL rentaron hasta 98,000 millones de pesos, 98,000 metros cúbicos. Renta de bodegas toca récord en el Valle de México. Walmart, Megapark y DHL rentaron hasta 98,000 metros cuadrados de espacio de logística y distribución durante 2016 y el área bruta rentable en el Valle de México alcanzó los 1.55 millones de metros cuadrados. Alquiler de oficinas va a la baja y México rezagado frente a emergentes en aumentar reservas. Esto pasa cuando hay trabajadores cansados, dice. Expertos revelan que los principales resultados de tener empleados fatigados son accidentes o lesiones, errores de producción y ausentismo, lo que deriva en alrededor de 5.6 horas de tiempo productivo. Y estos son los trabajos más aburridos del mundo. Por lo cual tratan de contratar a los millennials. Y la NASA revela hallazgos sobre plantas fuera del sistema solar. Y bueno, el Economista nos dice el día de hoy, el Banco de México
ofrecerá a bancos coberturas cambiarias y se mantiene la intervención discrecional y la subasta de divisas. Las reglas aún tienen que ser publicadas. Canadá no negociará en corto con Estados Unidos. Trump amplía alcance de las deportaciones de indocumentados. Vivir sin miedo en México. Motor exportador en camiones mete freno. Inversionistas retiran 469,000 millones de dólares de mercados de acciones. Municipios del país con poca viabilidad financiera identifican a 105 Dreamers con beca de mexicanas. La Auditoría Superior de la Federación constató que el Instituto Mexicano en el Exterior tiene registro de 105 jóvenes Dreamers nacidos en México que estudian en Estados Unidos con el apoyo de una beca de nuestro país. Y bueno, pues también tenemos que el 55% de los estadios son violentos. Del enero de 2016 a la fecha, 10 de los 18 recintos del campeonato de primera división han existido casos de violencia. Pues no tanto los estadios, sino las personas y los aficionados. Sector va por foros regionales. Y bueno, pues esto es lo que nos dice El Economista. Hoy Citibanamex nos dice que el dólar se compra en 19.55 pesos, se vende en 20 pesos con 35 centavos, el euro se compra en 20 pesos con 82.15 centavos, se vende en 21.3591. Y bueno, también tenemos que el Dow Jones está a la alza en 118.95 puntos, que corresponde a 0.58%. Y bueno, esto es todo en las finanzas. Vámonos con el clima. Hoy el Sistema Meteorológico Nacional nos dice que el Frente Frío número 29 traerá pues tormentas fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Tormentas de 25 a 50 milímetros. También tenemos que nos va a traer vientos fuertes con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec. También tenemos que hoy se viste pues el norte del país y el centro, parte del sureste de azul y blanco, que va a estar frío. Vamos a tener clima frío para esta mañana del 22 de febrero de 2017, este miércoles, con temperaturas máximas en Tijuana, una temperatura promedio, de Tijuana 12 grados centígrados. Déjenme decirles que en el centro, ya en lo que es en el sur de México, ya se empieza a pintar el calorcito y se lo vemos de amarillo. Y Hermosillo 15 grados centígrados, Chihuahua 2 grados centígrados, Culiacán, tenemos Torreón 11 grados centígrados, Durango 0 grados centígrados, Mazatlán 14 grados centígrados, 7 grados centígrados en Guadalajara, Zacatecas menos 3 grados centígrados, Tampico 14 grados centígrados, Veracruz 15 grados centígrados, Acapulco 22 grados centígrados. Ya en Tuxtla Gutiérrez tenemos lo que es cielos nubosos con cielo soleado con intervalos nubosos, que son 19 grados centígrados. En Villahermosa tenemos cielo soleado con 17 grados centígrados. Campeche 20 grados centígrados junto con clima de cielo soleado. Mérida cielo soleado con 15 grados centígrados y Cancún 20 grados centígrados. Por lo pronto, bueno, tenemos que en la Ciudad de México vamos a tener hoy precipitaciones de 2%, humedad de 67%, vientos de 8 kilómetros por hora, una temperatura máxima de 24 grados centígrados, una mínima de 6 grados centígrados. Vamos a tener cielo despejado con 6 grados centígrados en estos momentos. Vamos a tener que Londres, cielos cubiertos con 12 grados centígrados la máxima, 8 grados centígrados la mínima, ráfagas de viento de 69 kilómetros por hora, así como una temperatura actual de 11 grados centígrados. Miami tenemos
Cielos cubiertos con 22 grados centígrados actualmente y una temperatura máxima de 24 grados centígrados, una mínima de 19 grados centígrados y tenemos que 35 kilómetros por hora en las ráfagas de viento con 26.3 milímetros en precipitaciones. Por lo pronto, esto es todo. Mi nombre es Teresa Salazar. Pásensela muy bien. Nos vemos el día de mañana y bueno, pues ya saben que estamos haciendo historia, estaremos al pendiente de todas las noticias y bueno, si hay algo importante o trascendente, pues estaremos a través de Twitter. Síganos a través de Twitter, durante todo el día estaremos informándolos y bueno, nos vemos el día de mañana con más con más programas y recuerden que esto es periodismo independiente. Les informó Teresa Salazar. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.